Y bueno, vamos a tener diferentes puntos de vista sobre esto y ahorita le agradezco muchísimo a Viri Ríos que está con nosotros. Viri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Denise? Al contrario, el gusto es mío. Cuéntame tú cómo lo viste. Bueno, a mí me gustaría platicar un poco sobre las diferencias que observamos Sí, entre este debate y el primer debate, sobre todo en claro. cuanto a Xochitl. Fíjate que me llamó muchísimo la atención cómo Xochitl en su versión uno, digamos, debate uno, Uh-huh. pues como que había sido instruida por múltiples asesores a tratar de tender puentes con el electorado, con la gente que no necesariamente simpatizaba con el PRI-PAN. De hecho, ¿Cierto? se le vio criticando a AMLO, por supuesto que lo hizo, pero en su primera intervención, si recordarás, Denise, ella incluso le hace un guiño a los obradoristas y dice que ella entiende por qué habían votado por el cambio en 2018 y habla de la esperanza. Fíjate, Sí, incluso sí, utilizando sí, estos sí. términos. Lo recuerdo. Xochitl, versión debate 2, se olvida por completo de eso y comienza a hablarle directo y duro a los suyos. Le habla a los anti-AMLO, le habla a quienes creen que el país está de cabeza y a quienes creen que el país está peor que nunca. Todas las encuestas, y aquí pues no me dejarás mentir, muestran que esa es una postura minoritaria en México. Pero lo que me parece que, es decir, la idea de que el país está, sabes, peor que nunca. Pero me parece que a Xochitl esto ya no le importa en su versión 2, porque hasta cierto punto hay una aceptación de que ella está detrás en las encuestas y que lo único que ya le importa es lo que los especialistas electorales llaman rile up the base. Es decir, centrarte en animar a los tuyos para que salgan a votar en vez de en convencer al resto, en vez de entender puentes. Y fíjate cómo sus primeras intervenciones son completamente distintas que el debate anterior. En esta primera intervención ella es muy corta y desde la primera respuesta empieza a ignorar básicamente los temas que se les preguntan. Y empieza a hablar de que Morena es un narcogobierno, de que Morena abandonó al electorado, empieza a hacer propuestas muy de mano dura, empieza a hablar de reducir los impuestos a los empresarios, populismo fiscal, en fin. Incluso en este segundo debate hace algo que a mí me llamó muchísimo la atención, Denise, que no hizo en el primero, que fue que ella sí se identificó como la candidata del PAN, del PRI y del PRD. Si tú recordarás en el primer debate, ella se introduce a sí misma, habla de sí misma como una candidata ciudadana, como alguien que no milita en ningún partido. En este segundo debate, bueno, hasta hay una parte en donde defiende al foxismo, defiende su paso por el foxismo y bueno, Sí, todo sí, lo sí, que sí, sí, ello sí, sí. implica. Entonces, realmente es una candidata totalmente distinta. Por eso, Denise, Mm. esta es mi lectura. Por eso hay ahora un grupo de personas que creen que ella ganó el debate. Porque ese grupo de personas que creen que ella ganó el debate son las personas que ya iban a votar por ella, en mi opinión. Son personas que ya estaban inclinados o casi decididos a votar por ella y que los convence, les emociona, les gusta, pues que ella les esté hablando de manera directa por primera vez. Interesante. En cambio, Sí, para el resto del país, si tú miras las encuestas, hay polls.mx saca encuestas, Denise, y ellos muestran que otra vez 10 encuestas, 9 gana Claudia. Ese es el sentir, digamos, del electorado mayoritario. Hay una donde gana Xochitl, que es Massive Caller. Podríamos bueno, hablar de los sí, sesgos que implica, sí. pero esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que había un grupo de xochilistas a los que Xochitl no les había hablado y por primera vez les habló. Fíjate que te escucho, me hace mucho sentido lo que dices, sobre todo porque me llamó la atención ayer cuando ella dijo, yo soy la candidata del PRI, soy la candidata del PAN y soy la candidata de el PRD y de Ciudadanos. Me llamó la atención porque en realidad gran parte de la campaña, o por lo menos el inicio, ella intentó no ser la candidata del PRI, del PAN y del PRD, sino básicamente decir que ella había llegado, se les había impuesto a los partidos, etcétera. Decir eso efectivamente era una forma de convocar a esas bases. Y eso también tiene una implicación en otra cosa que hizo, que me parece interesante y que creo que hace sentido con lo que dices, en que ayer Xochitl habló de las otras contiendas. Habló de la Ciudad de México, donde claramente dijo que Taboada iba a ganar. Es decir,
como si estuviera echando el resto, ella, no para ganar la presidencia, pero para impulsar otras candidaturas, incluida seguramente la del Congreso, y en particular habló de Veracruz, habló de Morelos, si no me equivoco, habló de la Ciudad de México, en fin, como un poco diciendo, vamos a presentar, vamos a hacer un contrapeso a partir de esto, de juntar a esta base. Si ya no va, o sea, porque siempre el riesgo de abrirte y de tratar de convencer a los no convencidos es que te puedes echar a los convencidos encima. Claro. Y lo que tú dices, mira, a ver, dime. Claro. Es que justo me parece que das al clavo, Denise, en que Xóchitl está metida en una especie como de prisión de la polarización, en donde si ella intenta tender puentes hacia el electorado mayoritario, los suyos la abandonan, los suyos la critican. Recordarás que ante el primer debate, pues mucho de lo que se decía por parte de sus seguidores era que no había atacado suficiente a López Obrador. De la misma forma, interesantemente, que los obradoristas más radicales decían que Claudia no había celebrado suficientemente a López Obrador, ¿no? Entonces son espejos unos del otro. Pero bueno, Pero entonces este segundo debate no solamente es Xóchitl hablándole a ese electorado, sino también Claudia hablándole al suyo, con una clara reivindicación ahora sí del gobierno del presidente, mencionando su nombre varias veces. Entonces básicamente cada una de ellas fue ya más bien a anclarse en su zona. Fíjate que yo lo de Claudia lo leo un poco distinto en este caso. Yo creo que lo que sucede es que en el tema específico que se abordó en este debate, que fue programas sociales de pobreza y desigualdad, me parece que ahí sin duda hay avances muy importantes del obradorismo. No así en los temas del primer debate. Yo creo que ahí pues sí era más difícil hablar de los éxitos, etcétera, pero aquí digamos que los datos son tan contundentes en materia de reducción de pobreza, reducción de desigualdad, sí, es el tema. Los efectos que ha tenido el salario mínimo. Claro, entonces, ¿cómo no vas a celebrar, digamos, a López Obrador? Pero si te fijas, en otros temas no lo celebra, cambio climático, nada, no se dijo López Obrador ni una sola vez, ¿no? Infraestructura, pues sí un poquito, pero ahí como que tampoco tanto, habla más de lo que ella quiere hacer. Entonces yo no veo que haya habido una reivindicación se van a enojar los obradoristas radicales cuando me escuchan, pero ahora sí que no fueron ellos, sino que fueron las circunstancias. Yo creo que sí, perdón, pero es la verdad. En esta circunstancia valía la pena hablar de López Obrador, y hay circunstancias en las que no vale la pena, y yo creo que Claudia tiene la disciplina para identificar muy claramente cuáles son esas dos circunstancias. Interesante. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Viri, por este comentario sobre el debate de ayer. Creo que das en el clavo en este tema de que sí, efectivamente, no solamente es porque fue vestida distinto, hubo un cambio claramente en la ambición y en las intenciones de Xóchitl Gálvez, y bueno, habrá que ver de todos modos si hay un efecto o no hay un efecto sobre este tema, pero interesante de analizar. Te agradezco muchísimo. Al contrario, un abrazo. Un abrazo, gracias.